Buenas tardes. ¿Tienen sueño o no tienen sueño? Poquito. Unos están cansados, otros con sueño, ¿ah? Pero sin duda, el que estemos aquí le demostramos el amor a Dios y el querer, el amor a querer también seguir aprendiendo y conociéndolo, ¿verdad? De su palabra. Con todo y el cansancio que podamos tener, aquí estamos, ¿verdad? Y bueno, también me queda claro que habrá hermanos que habrán querido estar aquí hoy, pero a veces por otras situaciones no se puede, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios por sus vidas. Y hoy vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio del segundo capítulo de Colosenses. Como recordarán, la semana pasada nos quedamos en el versículo, terminamos de estudiar el versículo 10, ¿verdad? Así que hoy vamos a empezar a partir del 11, ¿verdad? Bueno, y saludamos a los que nos vean a través del Facebook o de YouTube, desde su iglesia Camino de Santidad. Dios les bendiga donde quiera que estén. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer primero dos versículos, el 11 y el 12. Cuando ya lo tengan a la mano, podemos decir un fuerte amén. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Esto es, hermanos, el trabajo de Jesús en su gente a través de la circuncisión espiritual e ilustrado por el bautismo. Así que dice así: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿verdad?, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Bueno, regresamos ahí mismo. Dice, en él también fuisteis circuncidados. La mayoría de los cristianos colosenses, como lo empezamos a leer desde el capítulo 1, hermanos, eran gentiles, los cuales no habían sido físicamente circuncidados, es decir, no venían ellos como los judíos, ¿sí? Así que Pablo les asegura que ellos que fueron ciertamente circuncidados, pero en un sentido espiritual, ¿sí? Lo cual es mucho más importante que la circuncisión física, ¿sí? Porque los judíos se jactaban de que se sentían, vamos a ponerle, santos, porque los habían circuncidado desde chiquitos, ¿verdad? Y decían que como tú de adulto te creías que Dios podía verte cuando tú no eras circuncidado. Así que Pablo les dice, ustedes ya fueron circuncidados, pero no está hablando de físico, sino ¿en dónde? En el espíritu. Si ya fuiste cortado, ya fuiste limpiado, ya fuiste separado del pecado. Y aunque Pablo se los dijo a los colosenses, hoy se los está diciendo a los de Camino de Santidad. Somos circuncidados, no físicamente, sino espiritualmente. Amén. Así que los cristianos colosenses, hermanos, tuvieron que lidiar con una variedad de falsas enseñanzas. Variedad. Imagínate que tú llegues, es un ejemplo a lo mejor tonto si ustedes quieren, pero imagínate que llegues tú solo a una ciudad donde te digan, un ejemplo, que vestirse de blanco es pecado. Es un ejemplo. Y llega la hermana Susi y abre su maleta y trae como 17 blusas blancas. Y dice, hermano Susi, híjole, ¿qué hago? No, o sea, puede haber algo que pueda hacerla dudar si no está bien cimentada en la palabra, ¿sí? O que diga, es que tomar agua en la calle es pecado. Yo estoy poniendo ejemplos que no van, pero estoy hablando de llegar a algo que no es lo que tú conoces. Y tú digas, híjole, pero tengo sed. Entonces, ¿qué hago? Porque si lo hago, pues estos cuates me van a ver mal. Entonces, ellos tenían que lidiar con cosas que Pablo les dijo, esta es libertad en Cristo, pero llegan acá y dicen, los judíos, esto es pecado. Entonces, ¡ay, qué difícil!, ¿no? O sea, qué situación tan de repente complicada para ellos. Y no solamente ellos tenían ideas erróneas acerca de Jesús, también tenían ideas erróneas sobre la propia circuncisión. Aparentemente ellos fueron enseñados de que debían ser circuncidados para estar bien delante de Dios. ¿Quién les enseñó eso? Los judíos.
¿Sí? Así que ellos tenían eso en la cabeza, y Pablo lo pone muy claro de que ellos ya fueron circuncidados al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Es decir, ¿cuándo? En el momento en que reciben a Cristo y se arrepienten del pecado. Si ya echaste ese cuerpo carnal fuera, no necesitas circuncidarte para hacerlo, ¿sí? Entonces, de repente, hermanos, traer enseñanzas de muchos años a empezar a conocer otras cosas, sí, aunque digamos muchas veces que no, pero sí a veces hay conflicto aquí en la mente. ¿Sí me explico? Porque dices tú, es que yo traigo algo que yo sabía tanto tiempo, pero la palabra que dice, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Pues hará libres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en el momento, a lo mejor, no sé cuántos de aquí fuimos católicos algún día, y de repente a lo mejor no te pasó por la mente de repente decir, no, ya no tengo que hacer eso, y te costó ese proceso de decir, no, esto ya no es, ¿verdad? Incluso como cristianos también nos ha pasado, ya dentro del mismo cristianismo. Muchos nacimos en las iglesias pentecostales donde te tenías que tirar, tenías que tirar a la gente, tenías que llorar, tenías que sentir, porque ¿qué decían unos? Como hoy no sentí, no se sintió la presencia del Espíritu Santo. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo no depende de emociones, no depende de que si lloras o no lloras. Te pongo un ejemplo, imagínate que hoy estamos aquí, Nico y yo, y Nico trae muchos problemas, y en cierta alabanza Nico llora. Estoy aclarando, no es malo, pero yo no lloro. ¿Se sintió o no se sintió el Espíritu Santo? Porque imagínate si decimos, es que no sé, porque Nico lloró, pero Edgar no, entonces, no sé, si se sintió o no. Es que no va a depender de las emociones. ¿Sí me explico? Entonces, para nosotros como cristianos, a algunos nos costó eso, o el entender qué eran las lenguas y qué no eran las lenguas. Entonces, también muchas veces el traer tantas enseñanzas, por eso mucha gente hoy en el mundo, tú les dices, ven a Cristo, y les cuesta, porque dicen, es que yo tengo esto que me enseñó mi abuelita, me enseñó mi mamá, me enseñaron mis padres, y les cuesta soltar ese tipo de conocimientos, vamos a ponerle así. Pero aunque sean erróneos, son para ellos conocimientos desde tiempos atrás, ¿sí? Y para ellos estaba pasando algo muy similar. Así que parece probable que los falsos maestros le daban un gran valor a la circuncisión. Lo hemos visto a través de varias cartas de Pablo, ¿verdad? Lo que era tan importante para los judíos, la circuncisión. Y se lo impusieron a los colosenses, no como algo indispensable para la salvación, pero en cuyo caso Pablo los hubiera atacado definitivamente en este punto, pero sí como algo que confería como una mayor santidad, ¿sí? Como que si tú te circundas, tú vas a ser más santo, o como si tú te estás circuncidado, Dios te va a cuidar más, ¿sí? Entonces ellos les estaban enseñando este tipo de cosas. Y nuestra circuncisión espiritual, hermanos, significa echar de nosotros al viejo hombre. Ahí te estás tú circuncidando, o sea, estás cortando al viejo hombre, estás cortando tus viejos deseos, tus viejos gustos, tus viejos pecados, ¿sí? Estás cortando con eso. Y la palabra griega de echar de vosotros es un compuesto doble. ¿Por qué? Porque denota echar fuera, como el quitarse algo. La imagen era la de descartar o estar despojándose de ropa sucia, ¿sí? El estar despojándonos de ropa sucia. Así que continúa diciendo Pablo ahí lo que leímos. También fuisteis circuncidados. Y aquí se muestra un hecho histórico, hermanos, como el mostrado por un verbo que no está definido, es decir, esta era una conversión, la circuncisión interna del corazón por las cuales ellos entraron en la bendición del nuevo pacto. Hermanos, no sé si de aquí alguien esté circuncidado físicamente, yo no sé, creo que no, pero hoy estamos bendecidos por la gracia de Dios, sin necesidad de estar circuncidados en lo físico, pero sí fuimos circuncidados de manera espiritual. Cortamos al viejo hombre, ¿verdad? Que de repente nos medio acordamos de él y hacemos cosas que no debemos hacer, pero estamos cortados. Amén. Así que
Es una bendición. Y en la circuncisión de Cristo dice, sepultados con Él, dijo Pablo ahí, en el bautismo. Pablo dice, hermanos, que estos cristianos encontraron la verdadera circuncisión, ¿en dónde? En el bautismo. Y es por eso, hermanos, la importancia también de estar bautizados, ¿sí? Los cristianos no necesitan ser circuncidados, hermanos, pero sí necesitan ser bautizados. ¿Por qué? Porque no porque el bautismo también nos vaya a acercar más a Dios, o el bautismo nos va a dar la salvación, no, sino simplemente porque el bautismo es un acto donde yo le grito al mundo que yo soy cristiano, que yo soy hijo de Dios y que yo he decidido vivir para Dios, ¿sí? Es un acto simbólico donde yo le digo al mundo que yo ya no me avergüenzo de Cristo y que yo vivo para Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Así que aún en el Antiguo Testamento, hermanos, se admite que hay dos tipos de circuncisión, la del cuerpo y la del corazón. Un bautismo sincero, hermanos, muestra que una verdadera circuncisión del corazón ha tomado el lugar, ¿sí? Cuando realmente ves el cambio en alguien, cuando de repente ves que alguien ha pasado del viejo hombre, dices tú, no lo dices así, pero hoy podríamos aplicarlo y decir, ese hombre ha sido verdaderamente circuncidado, fue cortado, ¿sí? Amén. Así que continúa diciendo Pablo, ahí precisamente en el que tenemos en la pantalla, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, ¿mediante qué, hermanos? La fe, ¿en qué? En el poder de Dios. Hermanos, ¿tenemos fe en el poder de Dios los que estamos aquí? Amén. Así que el bautismo responde a la circuncisión, pero no la ilustra. Aún así, el bautismo sí ilustra nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Jesús, mis hermanos. Nosotros fuimos sepultados con Jesús y sepultados bajo el agua, ¿sí? Nosotros también hemos sido resucitados con Él. ¿Cuándo? ¿En qué momento tú y yo fuimos resucitados con Él en el bautismo? Cuando salimos del agua. Morimos, resucitamos. ¿Sí? Murió el viejo hombre y resucitamos, ¿verdad? Porque sigue siendo Bernardo, sigue siendo Nico, sigue siendo Susi, solamente que ahora es un nuevo hombre. ¿Sí? Murió el viejo y resucita el nuevo, ¿amén? Así que es como si Pablo escribiera, la circuncisión no es importante. Lo que es importante es la circuncisión espiritual que Jesús practica en la vida de todo creyente, hermano. Cuando eres cortado, lo veíamos el domingo, cuando eres separado, cuando eres santo, ¿sí? Así que si tú quieres una ceremonia que marque esta transformación espiritual en tu vida, observa el bautismo y no la circuncisión, ¿sí? Ahora, ya que Pablo hizo una conexión entre el bautismo y la circuncisión, algunos, sobre todo teólogos, dicen que ya únicamente los bebés eran circuncidados, así que únicamente los bebés deberían de ser bautizados. Pero esto, hermanos, no es así, sino que esto empuja demasiado la analogía o el conocimiento que Pablo estaba dando entre la circuncisión y el bautismo. Y falla en el ejemplo del bautismo, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Pablo no dice que la circuncisión y el bautismo son la misma cosa. Son cosas diferentes, pero que la circuncisión es innecesaria para la salvación. Eso sí lo dice Pablo, porque somos identificados en Jesús y somos bautizados para mostrar a Jesús. Amén. Así que el énfasis del verso entre la circuncisión y el bautismo, ese concepto, aun cuando está implicado, es descartado, hermanos, y el pensamiento cambia al del bautismo al simbolizar la participación del creyente, lo repito, en la sepultura y resurrección de Cristo. Y continúa diciendo, mediante la fe en el poder de Dios. Y esto demuestra, hermanos, que Pablo entendió de que el poder de la regeneración no estaba en el bautismo o era recibido en el acto del bautismo, pero era recibido mediante la fe en el poder de Dios. Yo no conozco a alguien que se esté bautizando y que no tenga fe en el poder de Dios. Es ilógico, ¿verdad?
Normalmente nos bautizamos, ¿por qué? Porque es un acto que estamos demostrando la fe en Dios, en su palabra y en su poder, obviamente. ¿Amén? Así que la obra de Jesús en su gente, hermanos, a través de la obra de la cruz, vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habla contra nosotros, contra nosotros, que no era contraria, o que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Regresamos ahí al 13. Y a vosotros, estando muertos. Hermanos, este es el lugar de cualquier persona antes de que haya resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios. Todo aquel que no ha conocido a Cristo y que no ha recibido a Cristo, mis hermanos, ¿está qué? Muerto. Está muerto. ¿Muerto en qué? En sus pecados, en sus deleites, en sus placeres. ¿Sí? Está muerto. Así que Pablo lo describió, mis hermanos. Y antes de que tuviéramos nuestra vida que tenemos ahora, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. Muertos. Caminábamos. Se me figura como las películas esas de zombies. ¿Eh? Éramos unos zombies. Estábamos muertos, caminábamos, vivíamos, pero no sabíamos lo que hacíamos. Así que antes de que una persona viniera a una vida nueva en Jesús, ellos no eran personas enfermas que necesitaran de un doctor. Ellos eran personas muertas que necesitaban de un Salvador. Amén. Y a nosotros no solamente se nos dio vida, sino se nos dio vida juntamente con Él, dice la palabra. ¿Sí? En verdad de que Él nos dio vida de entre los muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús nos dio el perdón de los pecados. ¿Sí? Te limpió. Él nos impuso justicia. Y todas estas cosas son preciosas, pero ven que no estamos contentos con ello. Nosotros hemos recibido al mismo Cristo, al Hijo de Dios, ha sido derramado en nosotros y nosotros lo hemos recibido y nos tenemos, hermanos, que apropiar de eso, de ello. De su amor, de su poder, de su benevolencia, de su paz, de su gracia, de su misericordia. Tenemos que apropiarnos de ello. ¿Sí? Estando muertos en pecado, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. Hermanos, antes de que tuviéramos una nueva vida en Jesús, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Una transgresión es un tipo específico del pecado, el sobrepasar un límite. Somos muertos porque sobrepasamos los límites de Dios. ¿Sí? En nuestro pecado, en nuestra rebeldía. A lo mejor unos conscientes y a lo mejor otros inconscientemente, pero rebasábamos los límites de Dios. ¿Sí? Si a Dios no le agradaba esto, nosotros no solo hacíamos esto, hacíamos esto. O sea, rebasábamos los límites. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, entender con todo esto que el cristiano en teoría, me gustaría decirlo en la práctica, pero en teoría, tenemos que ser diferentes a lo que éramos. Cuando alguien te dice soy cristiano y sigue siendo la misma persona que era antes, dices, ¿pero en qué o qué? Tiene que haber un cambio. Por eso hay una circuncisión espiritual. Hubo un corte. Pastor, ¿y eso quiere decir que va a ser santo? No, va a fallar, pero sí se va a notar el cambio. Eso se tiene que notar, ¿sí? Así que dice, os dio vida juntamente con Él. Hermanos, nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos, ¿sí? Pero Dios nos puede dar vida junto con Jesús. Nos aparta junto con Jesús. Y el nuevo nacimiento os dio vida y limpieza porque nos perdonó. Y van de la mano como parte del nuevo pacto, hermanos. Como fue profetizado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Anulando, dice, el acta de los decretos que había en contra de nosotros. El acta de los decretos, mis hermanos, es una lista de nuestros crímenes.
Es una lista de nuestras deudas morales delante de Dios. Imagínate que te enseñaran tu acta de decretos que tienes ahí. Todas las fallas que tú has tenido. No, yo creo que no va a alcanzar el pergamino de aquí, como se acuerdan de esos rollos que tiraban antes así. No, yo creo que llega mínimo a la costera el mío por aquí de tanto pecado que va a haber ahí escrito. Imagínense, hermanos. Pero es una deuda que ninguna persona imperfecta puede pagar. Ni Bernardo, ni Doris, ni Susi puede decir, a ver, yo voy a pagar los pecados del pastor. No, nadie los puede pagar. Pero hubo alguien que sí los pudo pagar, hermano, y fue Jesús. Y Él pagó los pecados de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero sí lo pudo anular Él. ¿Por medio de qué? Del pago de un hombre perfecto. Hermanos, nuestros pecados fueron tan graves, así te lo digo. No fueron leves, fueron graves. Pastor, pero yo no maté ni violé, fueron pecados. Y para Dios todos los pecados son graves. Fueron tan graves que solo la sangre de Jesús los pudo pagar. Porque si hubieran sido light, como nosotros decimos a veces, un pecadillo, Jesús no necesitaba morir. Pero fue tan grande el pecado del mundo que solamente la única manera era con sangre. Estaba muy caro eso. Estaba muy caro ese pago. ¿Sí? Y el término de acta, hermanos, es una palabra general de un documento escrito. ¿Sí? Algunos lo toman en un sentido legal y dicen que representa cargos en contra de un prisionero. O una confesión para hacer mal cuando el prisionero ha hecho. ¿Sí? Otros toman como un sentido financiero y lo ven como una deuda o un libro de contabilidad que muestra que estamos en números rojos delante de Dios, ¿verdad? De cualquier forma, esto significa que el documento que una vez nos condenó, ahora es apartado del camino al ser pagado por Cristo. Imagínate que yo voy con Bernardo y le digo, oye Bernardo, préstame 1,000 pesos y te los pago en una semana. Y Bernardo me dice, pero si no me lo pagas en una semana va a ir subiendo 500 pesos cada semana. Y si no me pagas en una semana ya son 1,500. Aquí está el pagaré. Y le firmo a Bernardo. Y pasa una semana, y pasan 2, y pasan 3, y pasa un año. Yo le digo, oye Bernardo, ¿cómo te debo de los 1,000 pesos? No, de los 1,000 pesos. Me debes como 10 millones. Híjole, y yo estoy preocupado, ¿cómo le voy a pagar? Y me voy a esforzar. Y por más esfuerzo que hago, no junto ese dinero. Y de repente Bernardo me dice, no te preocupes, ya vinieron a pagar por ti. ¿Quién pagó? Jesús. Mira, no me debes nada. Eres libre. Dices, ¿de verdad? ¿Pagó la mitad nada más? No. Pagó todo. Todo. Y así se quedó el diablo con tu cheque en la mano, hermano. Estaba contento que dijo, esta alma es para mí. Tanto pecado que tiene, no, ¿cuándo se salva? Ya le tengo su lugar allá en el infierno, sabroso, donde más arde. Y viene y de repente te dijo Jesús, no te preocupes, ya no le debes nada, tu alma está salvada, yo pagué. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Y yo le haría así, mira, de la que me salvó, de la que me salvó, ¿verdad? Hermanos, cada uno de los 10 mandamientos han sido como si fuera unido con el resto para levantar un dictamen en contra de nosotros. El primer mandamiento dice, Él me ha quebrantado. La segunda grita, Él me ha quebrantado. El tercer mandamiento, cuando tú fallas, Dios te dice, Él me ha quebrantado. ¿Sí? Y los 10 juntos han puesto el mismo cargo en contra de cada uno de nosotros, porque fallamos. ¿Sí? Pero en el acta de ley condenada a cada hombre nacido de una mujer, mientras él permanezca, así será en su estado natural.
¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga a los pies de Cristo. Hermanos, ahí hay gente que debe el alma y más. Y el diablo los tiene y les dice, me debes la vida. Y no saben, imagínate, no saben que acá hay un señor millonario, entre comillas, que a la hora que vengas a decirle, oye, ¿puedes pagar mi deuda? Él te va a decir, sin problema. Y siguen sufriendo, siguen sufriendo, siguen sufriendo. Y a pesar de que tú les digas, hay alguien que puede pagar tu deuda, quieren seguir debiéndole al Satanás. Pero varios de ellos algún día llegarán y sabrán que hay alguien aquí dispuesto a decir, yo voy a pagar por tu alma, ya no le pertenece a Satanás. Amén. Y tú y yo tenemos ese trabajo, hermano. Tenemos esa tarea de hacerles saber eso, que hay alguien que quiere pagar su deuda. Hay alguien que quiere pagar su deuda y se va a sentir gozoso de pagar su deuda. Amén. Así que Él pagó ese pecado, mis hermanos. Y se puede decir que Él tomó el documento, Él tomó las ordenanzas y las clavó en una cruz como un acto de desafío triunfante en los rostros de aquellos chantajeantes poderes que los estaban presentando en contra del hombre y la mujer en un orden para poder controlar sus almas, el enemigo. ¿Sí? Y luego dice, clavándola en la cruz. Hermanos, Jesús no solamente pagó por el acta de los decretos que estaban en nuestra contra, Él también le quitó de en medio y la clavó en una cruz. Él hizo todo lo posible para asegurarse que el acta de los decretos que había en contra de nosotros no pudiera volver a acusarnos. ¿Sí? Están clavados. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades. Fíjense la palabra, despojando. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban, ¿quiénes eran dueños de nuestras almas ya? Los demonios. Hermanos, nosotros ya le pertenecíamos a otro dueño. Ya no éramos ni de nosotros mismos siquiera. Éramos del enemigo. Y Satanás nos compró. Primero. Y después Jesús vino y dijo, no, te los vuelvo a comprar. Son míos. Y esta vez los voy a recuperar para siempre. Y no te los voy a volver a soltar. Pero nosotros ya le pertenecíamos al enemigo, hermano. Si tú recuerdas tu pasado, date cuenta y vas a decir, sí es cierto. Sí es cierto. ¿Sí? Así que, despojando, hermanos, a los principados y a las potestades. Otro aspecto de la obra de Jesús era que Él nos despojó, hermanos, de estos huestes de maldad, de estos rangos de seres angelicales, vamos a ponerle así, pero hostiles, ¿sí? Peligrosos. No tienen las mismas armas para usar en contra de los cristianos que los cristianos tienen para usar en contra de aquellos que no están en Jesús. Nosotros tenemos una espada, la armadura, ¿verdad? Y lo más grande de poderes terrenales en aquel tiempo, hermanos, Roma, con el gobierno más poderoso, el judaísmo, con la religión más poderosa, conspiraron para poner al Hijo de Dios en la cruz. El asesinato de Jesús también fue político en su momento, hermano. También era para demostrar quién tenía el poder y quién mandaba. ¿Sí? Y estos poderes, enojados por el reto impuestos a sus soberanías, los desnudaron, lo despojaron al desprecio público y celebraron un triunfo sobre él. Y aquí Pablo nos muestra otra vez la paradoja de la cruz, que el Jesús victorioso tomó los poderes espirituales que controlaban los poderes de la tierra y los desnudó. ¿Sí? Los puso en afrenta pública y triunfó públicamente sobre ellos. ¿Cuándo? Cuando se levantó de la tumba y venció la muerte. Los humilló. ¿Ustedes creían que habían ganado? No saben lo que va a pasar en 3 días. Y se levantó de entre los muertos. Y no solo venció la muerte, venció a todos. Venció a todos, hermano. Nosotros solamente nos podemos imaginar cómo Satanás y cómo cada demonio atacó a Jesús mientras Él estaba en la cruz, hermano. Cuando dijo Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué creen que lo dijo?
Cuando tú piensas, ojo, aquí con nosotros no lo hace, pero cuando tú llegas a pensar que Jesús te ha abandonado, cuando estamos sufriendo. ¿A poco tú dices, Jesús me has abandonado cuando estás contento? Cuando dices, cuando llegamos a pensar así, equivocadamente, lo aclaro, cuando estamos mal, cuando nos sentimos tristes, cuando algo nos está doliendo. ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque él estaba sufriendo. En ese momento él empezó por fin, después de todo el recorrido, a sufrir el dolor. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí estaba el enemigo, hermanos, ahora sí, atacando con todo. Con todo. En el momento más débil dijo, y así es él, se va a aprovechar toda la vida. En el momento más débil de Jesús dijo, ahora es cuando te voy a atacar. Y ahí lo estaba atacando, ¿sí? Así que lo estaban atacando mientras él colgaba en la cruz. Pero él, ¿saben por qué estaba ahí? Porque él estaba en nuestro lugar, hermanos. Como si él fuera un pecador culpable. Como si él fuera fornicario, mentiroso, violador, asesino, orgulloso, ególatra. Así que mientras él estaba colgado ahí, atado de pies y manos al madero, en aparente debilidad, ellos imaginaron que lo tenían a sus pies y se arrojaron a él con intenciones de lastimarlo. Pero lejos de sufrir su ataque sin resistencia, él peleó con ellos y los dominó, hermanos, desnudándole su armadura en la cual ellos confiaban y le retenían en lo alto con sus manos extendidas, mostrando al universo su propia impotencia y su propia fuerza. ¿Sí? Pablo escribió en otro lugar que si los gobernantes de esta era, los poderes espirituales de las tinieblas, hubieran sabido lo que sucedería en la cruz, ellos nunca hubieran crucificado a Jesús. Porque imagínense, ellos estaban derrotando solos y no lo sabían. Porque ellos no sabían lo que iba a pasar después. Te voy a poner un ejemplo. Si Satanás hubiera sabido que Jesús iba a vencer la muerte, lo hubiera crucificado. ¿No? Porque a veces si vence la muerte, el mundo se va a dar cuenta que el que perdió fui yo. Entonces no lo voy a matar. Pero como el único que sabía lo que iba a pasar y siempre lo va a saber es Dios, Dios dijo, mátame. Porque es la única manera de demostrarle al mundo que yo te voy a ganar. Porque yo voy a vencer la muerte. ¿Cómo voy a vencer la muerte si no me muero? ¿No? Me tengo que morir. Y se los advirtió a los apóstoles. Y al tercer día resucitaré. Nunca le entendieron porque cuando se resucitó estaban asombrados. Nunca entendieron cuando se los dijo. ¿Verdad? Pero hermanos, esa es la realidad. El Señor sabe todo lo que viene, para bien o para mal. El enemigo no. El enemigo no sabe. No tiene ese poder que Dios sí tiene. Tiene poder, por supuesto, pero no de la magnitud que lo tiene Dios. ¿Verdad? Así que, en contra del creyente, ¿qué armas poseen los espíritus demoníacos hoy? Ellos fueron despojados, excepto, hermanos, por su habilidad de engañar. Esa es la principal arma de los enemigos hoy. La mentira. Nos engañan muy fácilmente. Otra arma que el enemigo tiene, provocar miedo o temor. Ojo con eso. Y esas son armas efectivas, hermanos, que no son tangibles, que no las puedes ver, pero los espíritus demoníacos solamente tienen el poder en nuestra contra cuando nosotros les damos el poder de creer en sus mentiras. Tú no vas a poder, tú no sales de esta, aquí sí te va a ir mal, ahora sí, esto ya no tiene solución, ni Dios te va a salvar, y entonces empezamos a creer. Y entonces, ¿qué pasa con el creer eso? Nos empieza a dar miedo, nos empieza a dar temor. Y entonces ahora el enemigo está contento porque está ganando. ¿Sí? Está ganando. Así que, cuidado, hermanos, con creer en las mentiras del enemigo. Las armas están en nuestras manos, no en la de ellos. Nosotros veremos un día el miedo que ellos nos tienen a nosotros, pero tú no lo sabes. Tú no lo sabes.
Tal vez Satanás por un momento pensó que él había ganado en la cruz. Cuando Jesús muere, dijo, ya gané, lo vencí, ¿verdad? Pero la victoria del infierno fue convertida en derrota, la cual despojó a todo enemigo espiritual que pelea en contra de aquellos que viven bajo la luz y poder de la cruz. La exhibición pública de los espíritus demoníacos derrotados hace su derrota, hermanos, lo más humillante. Lo más humillante. La muerte de Cristo no solamente otorgó perdón, también manifestó poder. No solamente canceló la deuda, esa deuda que teníamos tú y yo, sino también fue un triunfo glorioso. Aplicando la verdad de la victoria de Jesús a la luz de las herejías de los colosenses, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, por lo tanto nadie os juzgue. La frase por lo tanto es importante porque conecta esta idea con la idea anterior. Ya que Jesús ganó tan gloriosa victoria en la cruz, hemos de dejar que nadie os juzgue en comida o en bebida, ¿sí? O en ningún otro asunto relacionado con el legalismo, hermanos. Una vida que está centrada en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz no tiene tiempo ni lugar para el legalismo, hermanos. Para el legalismo. En comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Hermanos, la ley del Antiguo Testamento tuvo ciertas provisiones que son eliminadas con Jesús con respecto a tales como la comida, ¿sí? Como los días de reposo. Tú porque guardes el Shabbat, ¿vas a estar más cerca de la salvación? Te voy a poner un ejemplo. Si tú lo hicieras, que hay todavía judíos que lo hacen, si yo necesito guardar el sábado para ser salvo, ¿de qué sirvió el sacrificio de Jesús? No sirvió de nada, con que yo cuide los sábados es suficiente. Hermano, con el sacrificio de Jesús, yo no necesito hacer nada porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Yo lo único que hago por amor a lo que Él hizo es tratar de vivir como Él quiere que yo viva. Eso es diferente que una regla. ¿Sí? Es diferente. ¿Cuándo te da más gusto que tu hijo te ayude a limpiar la casa? Cuando tú le dices, si limpias la casa te voy a dejar ir con tus amigos, o que un día te levantes de la nada y estás haciendo el aseo. ¿Yo así que mosca te picó? Nada. Te quiero ayudar, mamá, porque aquí vivo también. ¿Te da gusto? ¿A poco no? A que lo haga por una regla. ¿Qué le agradará más a Jesús? Que tú no tomes porque si tomas te vas a ir al infierno, o que tú no tomes porque no tomas porque le quieres agradar a un Dios por lo que Él hizo por ti. Es diferente. Las cosas por amor siempre van a ser diferentes, hermanos, siempre. ¿Sí? Siempre. Así que, en este punto, mis hermanos, es muy importante entenderlo. La comida, los días de reposo, no significa que esas leyes eran malas, aclaro, simplemente que eran sombra de lo que habría de venir. Una vez que el cuerpo de Jesús ha llegado, ya no necesitamos la sombra, porque ahora Él es la luz, ¿sí? Y en este punto es claro, días y comida, al ser guardados bajo la ley de Moisés, ya no son obligatorios en el nuevo pacto de la gente. La sombra ha pasado, la realidad ha llegado. Así que para el cristiano todas las cosas son puras. Y hermanos, yo no necesito entregarle el sábado a Jesús. Yo necesito entregarle mi vida a Jesús. Porque ¿de qué sirve que yo el sábado esté orando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche si el domingo parando me voy a hablar de la vecina?
¿O voy a criticar a todo el que pase enfrente de mí el lunes? ¿O el viernes voy a andar en el antro, emborrachándome, drogándome? Y el sábado otra vez a las 6 de la mañana me vuelvo a hincar para orar todo el sábado porque el Shabbat le pertenece a Dios. ¿Qué caso tiene? A Dios no quiere un día, hermano. Dios quiere tu vida completa. Dios no quiere un poco de ti, porque Él no dio un poco para nosotros, Él se dio todo. Él dio su vida. Por lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo, es devolverle la nuestra. Porque al fin de cuentas Él nos la dio, hermano. Él nos la dio. Amén. Así que los cristianos, hermanos, son libres para mantener una dieta de pan sin levadura o de observar el día de reposo si así les place. No hay nada de malo. Es más, si lo quieres hacer, hazlo. Pero que vaya en coherencia con tu vida. ¿Sí? Por ello, no pueden pensar que el comer ciertas cosas, el trabajar el sábado, o el no trabajar, el sábado, te va a acercar más a Dios. Ese es el problema, que tú creas eso. Eso no va a acercarte más a Dios. ¿Sí? Y ellos no pueden juzgar a otro hermano o a otra hermana que no guarde esa ley que a lo mejor tú quieres guardar. Es como el que dice, es que yo quiero diezmar, pero el hermano no diezma. Ese es problema tuyo. Si tú quieres diezmar, hazlo. Si él quiere ofrendar, él va a ofrendar, porque la palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Y él no va a estar alegre si da el 10% de lo que se ganó, porque a lo mejor él no tiene para comer esta semana. Y si tú puedes dar el 10, qué bueno. Ahora, y si doy el 20, ¿te vas a enojar también? Si yo le quiero, es más, si yo me gané 1,000 pesos y se los quiero dar todo, también se van a enojar porque no, si tenía que dar 100 nomás, el 10%. No. Si yo me gozo dando los 1,000, gloria a Dios. Entonces, hermanos, no podemos juzgar al que lo hace o al que no lo hace. Tú hazlo lo que tu vida creas que te sientes a gusto, te sientes bien y sobre todo que le agrade a Dios. Pero no podemos ser juzgadores de los demás que porque no siguen lo que yo hago. ¿Sí? Es que cuando yo llego yo me hinco y oro. Qué bueno. Pues no quiere decir que quieras que todos lo hagan. Es que yo leo la Biblia todos los días. Qué bueno. Pero es que el hermano lo hace. Esto es entre cada uno de nosotros y Dios. Lo decíamos hace una semana. La salvación es personal. ¿Verdad? Es personal. Claro, el pastor acá arriba, los líderes de una iglesia, podremos predicar, decir, hay que orar, hermano. Ya di el consejo. Yo no puedo irme a su casa todos los días a ver, jefe, ¿qué pasó? Ya no voy a ir porque Diego Príncipe no ha dicho que ores hoy, porque voy a la casa de Bernardo a ver si ya oró él. No puedo andar supervisando a todo el mundo. Es algo que es entre nosotros y Dios. ¿Sí? Así es, hermano. Así que no hay nada de malo con estas cosas. Pueden pensar en comer ciertas cosas, en trabajar tales días, pero no puedes juzgar a otro hermano porque lo haga o no lo haga. Las regulaciones del judaísmo fueron diseñadas para el periodo cuando la gente de Dios consistía de una unidad racial, cultural y geográfica, y estas reglas simplemente son puestas fuera de fecha ahora que esta gente se está convirtiendo en una familia a nivel mundial. ¿Sí? Esto ya es mundial. Ellos eran la sombra que proyectaba a la nueva era que se aproximaba. Las cosas hace años son diferentes al mundo de hoy, mis hermanos. ¿Sí? Son diferentes. Imagínense que dijeran, un ejemplo, que si comes puerco, porque mucha gente lo cree, te vas a ir al infierno. Y entonces de repente llegas a una ciudad y hay una epidemia donde se mueren los pollos, las vacas y solo hay puerco. Entonces vas a decir, yo me voy a morir porque solo así voy a llegar al paraíso. Porque Dios le va a molestar que coma puerco. ¿Sí me explico? Entonces son muchas cosas, hermanos, que nos tienen que caer el 20 de qué es realmente vivir para agradar a Dios. Pablo reprende, hermanos, el falso misticismo de la herejía de los colosenses, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿verdad? Afectando humildad y culto a los ángeles. Hermanos, estos aspectos de afectando humildad y culto a los ángeles eran parte de la falsa enseñanza que preocupaba a los cristianos colosenses. Y es por eso que Pablo toca de nuevo estos temas a través de la carta. El antídoto para estas falsas enseñanzas es simplemente más de Jesús. Llénate más de Jesús. Exalta a Jesús sobre los ángeles y creyendo en cuenta de que por su obra terminada no hay nada que se pueda tomar como orgullo alguno, más que alabar a Cristo. Y esto es por decir, los herejes posiblemente insistían en que su culto a los ángeles en lugar de al Dios supremo era una expresión de humildad. Ellos adoraban a los ángeles, pero ellos en el disfraz de decir, pues ellos son de Dios. Hermanos, nada puede ocupar el lugar de Dios. Es como decir hoy, como un ejemplo, los pastores son de Dios. Y ya por eso les voy a rendir más culto a un pastor que a Dios. No. Ellos hacían lo mismo con los ángeles. Adoraban a los ángeles. Y nada puede ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Amén. Así que su humildad encontró una expresión en el culto a los ángeles. Por lo tanto, esa humildad, la cual causa que el hombre piense que no es digno de entrar en compañerismo con Dios y por lo tanto es movido a rendir culto a los ángeles. Ese era el problema. Entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Eso describe, hermanos, una arrogancia espiritual de los falsos maestros y de aquellos que creían en lo que ellos enseñaban. Hay algunas cosas más peligrosas, hermanos, entre los cristianos que el orgullo espiritual y la arrogancia, que es creer todo. Creer todo. La palabra dice, el pueblo sufrirá por falta de conocimiento. Y hoy el pueblo sufre por eso, porque nos hemos vuelto flojos. Hoy creemos todo lo que se paran enfrente a decírnoslo, y me incluyo yo. Por eso les digo, estudien. Vean, lo que aquí se estudia, repásenlo en su casa. ¿Sí? Porque imagínense que yo un día no me preparo. Pero pido a Dios que nunca pase eso, ¿no? Pero hoy voy a hablar lo que se me venga a mi mente. O que se venga a mi corazón. ¿Y qué dice la palabra del corazón? Engañoso es el corazón. ¿Verdad? Y ustedes nomás están, amén, amén, amén. Y quieren todo. También ese es un problema de hoy. No escudriñar, no estudiar las escrituras. Así que entremeciéndose, dice, en lo que no se ha visto. Y esa es una mala traducción. La traducción correcta debería ser el de hacer un desfile de las cosas que ha visto. ¿Sí? Se encuentra mucho en cosas secretas, hermanos, que no han sido descubiertas por los ojos de los hombres y las mujeres ordinarias. Vanamente hinchado, hay una palabra por ahí que dice. Y esta pretensión, mis hermanos, es caracterizada por una vanidad vacía, hinchada, la hinchazón del orgullo intelectual de aquellos que lo hacen. La humildad, mi hermano, se ve afectada y los maestros quedan como charlatanes o como mentirosos. ¿Sí? Es virtud de quien todo el cuerpo, dice. Cuando estos extraños y místicos movimientos se levantaron en la iglesia, ellos no recurrían a todo el cuerpo, sino solamente a unos pocos cristianos que formaban como que la élite, ¿verdad? Y eso no era una causa bajo la cabeza Jesús. Él quiere que todo el cuerpo crezca junto, hermano. Él quiere que todo el cuerpo crezca junto. Pero a veces no vamos a crecer juntos todos. Les pongo un ejemplo. Hoy estamos estudiando Colosenses. ¿Cuántos éramos el domingo? ¿Cuántos somos hoy? Ahora, ¿está prohibida la entrada a los demás? No, pero me queda claro algo, y esto nos ratifica esto. No todos vamos a crecer al mismo ritmo. A veces
por decisión propia. Por decisión propia. ¿Sí? Entonces, Él quiere que el cuerpo crezca junto, hermanos. Crece con el crecimiento que da Dios, y ese es el plan de Dios para la iglesia, hermanos. Nosotros permanecemos fieles y conectados a Jesús. ¿Qué es Jesús para la iglesia? La cabeza, ¿verdad? Y Dios es el que da el crecimiento. Amén. Ahora, Pablo reprende la esencia del legalismo, versículos del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Palabras que se repiten: no, ni. O sea, es una perfecta descripción de una religión legalista, hermano. No uses pantalón, no uses el cabello largo, no te maquilles, no uses aretes, no uses bermuda, no vayas con tenis. No, ¿se acuerdan? ¿Han oído eso? Ponte un velo, no te... Y es reglas. Así que eso es el legalismo. Eso es el legalismo, hermano. Precisamente. ¿Sí? Así que se define mayormente por lo que no hacemos que por lo que hacemos. ¿Sí? El cristianismo, hermanos, no es una religión moral. Tiene límites morales definidas, pero con respeto a su fundamento. El cristianismo es una religión de acción positiva, de amor, de perdón, de misericordia, pero sobre todo, hermanos, de gracia. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Sí? Habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Hermanos, el recordar esto es la llave de poder vivir por encima del legalismo. Nuestra identificación con Jesús en su muerte y en su resurrección, ¿sí?, tiene que ser la clave. Cosas que todas se destruyen con el uso, dice, y estas son cosas que llegan a un fin en el mismo acto de ser usados. El manejarlos, el comerlos, el tocarlos, implica su destrucción. El alimento, una vez que se come, deja de ser alimento. Y esas no son las cosas más importantes. Estas no son las cosas de máxima realidad. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice. Un aspecto del legalismo, hermanos, es que las doctrinas de hombres son promovidas como las leyes de Dios. O sea, llega un momento en que el hombre saca reglas y dice, es que a Dios no le agrada. Dime dónde dice. Dime dónde dice. ¿Sí? ¿Dónde dice? Es que Dios dice, ¿dónde dice, pues? A mí siempre que alguien me dice, es que a Dios, dime dónde dice. Es que Dios dice, ¿dónde dice? A veces le ponemos palabras en la boca a Dios que Dios no ha dicho. ¿Sí? Las saca uno y se las adjudica a Dios. En forma de chiste, para que no piensen que es verdad, dicen por ahí que la Biblia no dice que la mujer que Eva le tenía que hacer lonche a Adán. Y ahora por eso la mujer dice, a ver, ¿la Biblia dónde dice que Eva le hacía lonche a Adán? ¿Verdad? Pero de repente, así, y ya sin chiste, adjudicamos cosas a Dios cuando Dios no las dijo, o cuando ni siquiera están en la Biblia, hermano. Así que, como esto, de repente, de ciertas cosas que inventó el hombre con el tiempo, el legalismo. Así que se destruyen con el uso, mis hermanos. Son doctrinas de hombres. Tales cosas no tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, nosotros consideramos este texto como la más grande crítica en contra del legalismo de la Biblia. El resultado final es de que las reglas del legalismo no tienen valor en restringir los apetitos de la carne. Todas las reglas legalistas
pueden tener una apariencia, una reputación de sabiduría, pero algunas no tienen valor real. El legalismo no restringe a la carne, pero alimenta a la carne de una manera sutil y poderosa. De hecho, es más riguroso, hermanos, puede coexistir con un orgullo espiritual. Una de las obras de la carne más feas que tú puedas decir, a veces tiene que ver más con orgullo espiritual. ¿Sí? El culto voluntario, termina diciendo Pablo, hermanos. El hombre está tratando de alcanzar a Dios, tratando de justificarse, guardando una lista de reglas. Y el cristianismo es Dios, mis hermanos, alcanzando al hombre en amor a través de Cristo. Ese es el cristianismo. Tratar de alcanzar a los hombres en amor a través de ¿quién? De Jesús. A través de Cristo. No a través de reglas. Lo platicábamos en la junta de improviso que hicimos el viernes pasado, ¿Qué decían? No vayan a ir a evangelizar, pero te vas a ir al infierno por reglas. Reglas. Hola, buenas tardes. ¿Está fumando? ¿Sí sabía que se va a ir al infierno si está fumando? No, pues ya de ella no te va a hacer caso. Reglas. Y no estoy diciendo que fumar es bueno, aclaro. Solo estoy hablando que tenemos que hablar del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es el que nos va a llevar al cambio. Tú y yo no vamos a cambiar a nadie. Tenemos que entenderlo y a veces se nos olvida. Pensamos que nosotros somos los que tenemos que cambiar a la gente. ¿Quién te cambió a ti? Dime el nombre de quién te cambió a ti de aquí de la tierra. Nadie. A mí me cambió Cristo. Y yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha cambiado solo Cristo. Y a veces entre más nos decían las cosas, menos los hacíamos. Más cerca nos ponemos. ¿Verdad? Pero solo Cristo nos pudo cambiar. Y solo Cristo puede cambiar a lo que hoy falta todavía. No te preocupes ni te estreses porque no has cambiado a alguien. Solo sigue hablando del amor de Cristo. Sigue anunciando a Cristo. Sigue anunciando que tenemos un Dios que se hizo hombre, que vino a este mundo, que se hizo hombre, que murió en la cruz y que al tercer día resucitó y venció a la muerte y que hoy está vivo y que pronto regresará por su iglesia gloriosa y que va a juzgar a vivos y muertos, pero de que te va a juzgar a todos. Depende de nosotros el veredicto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde, noche que nos permites estar aquí y terminar este capítulo 2 de este libro de Colosenses. Síguenos guiando, Señor. Síguenos dando también la sabiduría para enseñar lo que tú nos quieres hablar y sigue abriendo nuestros oídos y nuestro corazón para captar y entender lo que hables a nuestras vidas, Padre. Señor, te pedimos que nos quites todo orgullo, toda vanidad y que nos hagas humildes y susceptibles a cada palabra que hables a nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.